Ya, listo, muy bien. Entonces aquí ya no está grabando. Bueno, vamos a pensar en este enunciado que yo tengo acá. Dice el ejercicio, en la Universidad Remington Pereira se desea lanzar una campaña de hábitos de vida saludable, por lo que se desea conocer el peso de 200 estudiantes y determinar con esto el enfoque de la campaña. Es claro que si se quiere proponer algo, entonces tiene que considerarse la población a la cual se le va a proponer. De acuerdo a ese enunciado, entonces quiero que me ayuden con esta primera parte. Vamos a construir, como en todos los casos, la ficha técnica. De acuerdo a ese enunciado, ¿cuál sería la población? Eh, Muy bien, eso, entre los dos. Estudiantes de la Universidad Remington, ¿cierto? Remington, listo. Vamos con la muestra. ¿La muestra es qué? 200 qué, pero 200 es 200 estudiantes, completo eso. Bien, ¿cuál es la variable que tenemos en este caso? Peso. Lo que se va a medir es el peso de los estudiantes. ¿Y cuál es el tipo de variable? Exacto, es una cantidad, entonces es cuantitativa y como puede tomar valores decimales, vamos a decir que es continuo. Listo, ya tenemos la ficha técnica. Ahora, los datos no los tengo acá y no los he hecho porque quiero mostrarles cómo los vamos a construir. Como son 200, vamos a hacer, yo me hago aquí vamos a hacer aquí 10 de ancho por 20 de largo acá. Entonces resulta que nosotros podemos, voy a generar unos números aleatorios acá, pero esos números aleatorios en este caso van a ser con número decimal. Entonces veamos, si yo le digo únicamente Excel aleatorio, nada más, ¿sí? Acá la primera función dice que vuelve un número mayor o igual que 0 y 1. O sea, un aleatorio que va a estar entre 0 y 1. Así nada más, con darle enter. Pero yo necesito que ese número pues me genere peso. Digamos que los pesos de las personas, ¿entre qué valor puede estar los pesos de las personas? Entre 50 y 80 kilos. Claro, claro, hay gente que pesa por ahí 100, 100, bueno, 100 no sé, pero 90 sí, 95. 100, uy, 120. Bueno, aquí, ve, aquí yo no caí en cuenta. Aquí me generó números aleatorios, pero me los genera hasta 95 que los puse yo, pero me los genera desde cero. Vamos a dejarlo así, desde cero, no. Pensemos, pero, pero ¿cómo hago para que me bote decimal? Porque aleatorio entre solamente me bota entero. 50 de 50 a 95 dijimos. Bueno, de pronto hayan señoritas de 45. Ent- Yo no creo que...
Ah, no, no, me los arroja todos enteros. Sí. Bueno, ahí nos arroja enteros. Pero bueno, vamos a dejarlo así, igual, porque es que para que me dé decimal me los arroja desde cero, como lo estamos inventando. La idea es que esos datos pues sean reales, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Igual si es decimal, pues se considera, ¿no? O sea, el hecho de que sea entero aquí, lo que quiero explicar es que si es entero, pues uno podría casi que considerar que es una variable discreta, pero no, yo quiero que la consideremos como continua, con números decimales. Ahora, vamos a seguir los pasos. Digamos que aquí el módulo propone unos pasos, pero yo le voy a agregar unos pasitos adicionales. Lo primero que pregunta el módulo es que calcule el rango. Juan Pablo ahí yo no sé si me está consultando los decimales. Bueno, el rango se refiere a la diferencia entre listo, gracias. Entre el dato más pequeño que existe y el dato más grande que existe. Como nosotros, en este caso, hemos generado los números entonces, bueno, sin embargo, aquí creo que si yo voy a copiarlos y vuelvo y los pego, porque si no los datos se empiezan a mover, se mueven con cada fórmula que hagamos. Y pegamos solo valores. Ya, ya tenemos los 200 datos. Listo. Como nosotros sacamos esto con un aleatorio entre, pues ya tenemos ahí la diferencia, pero en la vida real, pues uno simplemente va y saca los datos. Lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos datos tenemos allá en nuestra recolección de la encuesta. Entonces ahí vamos. ¿Por cuánto? Por 100. Ujú. Digamos que 50. ¿Así? Ah, bueno, listo. Aquí tenemos el dato. Vamos a hacerlo así. Es que Leandro es el preciso para hacer eso. Listo. Voy a hacer otra vez lo de copiar y pegar porque si no los datos se nos modifican en cada forma. Como eran 200, yo hice 10 verticales y 20 horizontales. Ya tenemos 200 datos ahí. Entonces, acá, contar, aquí se me dañó la fórmula, vamos a contar. Y me dice que hay 200 datos. Eso es saber cuántos datos tenemos. Para nosotros, eso en estadística lo denominamos n, como número de datos. Ahora, el rango, de acuerdo a lo que vimos ahí en el módulo, el rango corresponde a buscar el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces el valor máximo pues sale con la fórmula max y dice ahí devolver el valor máximo de una lista de valores. Entonces nos ubicamos acá, tan, máximo. Vamos a buscar igualmente el mínimo, aquí debajo del máximo está el mínimo. Listo. Entonces el máximo fue 119.82, el mínimo fue 50. Y el rango, entonces es la diferencia que hay entre el valor más grande, al valor más grande le resta el valor más pequeño.
Quiere decir que el rango es de 69,82, o sea, hay una diferencia entre esos dos valores de 69,82. Aquí está planteado el rango, dato mayor menos dato menor. Evidentemente, Excel nos busca esos valores muy rápido, ¿no? El siguiente paso, aquí dice paso 2, dice es calcular el número de intervalos. El número de intervalos, aquí está la fórmula de Stuttgart, que realmente hay muchas fórmulas para calcular el número de intervalos, algunos lo hacen al azar, otros así como al tanteo, otros lo hacen mediante una fórmula que es la raíz cuadrada del número de datos, y otros utilizan esta que es la fórmula de Stuttgart. Esta es la más usual. Entonces, es 1 más 3,32 por logaritmo natural de n. Y aquí tiene una nota importante. Una vez obtenido K, se debe realizar el redondeo correspondiente en números enteros. Entonces nosotros vamos a poner acá el número de intervalos. Si utilizamos esa fórmula, sería 1 más 3,32 por el logaritmo. Este es el logaritmo en base 10, vamos a volver en base 10, de el número de datos, que es este. Ahí me dice que da 8,63. Veamos que la otra forma es calcular la raíz y debe ser, pues se supone que debe ser un valor aproximado. Miren que la raíz en este caso da 14, me genera muchos intervalos y no es tan conveniente tener muchos intervalos. Entonces, por eso es más utilizada la fórmula que plantea el módulo. La idea es que los números de intervalos siempre los vamos a aproximar al valor impar más cercano. ¿Quién me dice cuál es el número impar más cercano a 8,6? No, el número entero más cercano a 8,6. Piénselo como en una recta numérica, Juan Carlos. Es Yo tengo por acá el 8, por acá está 8,6 y por acá está el 9. Entonces, a veces, digamos que me hubiese dado 8,2, uno pensaría pues que se aproxima más hacia el 8 que hacia el 9. Pero la idea es que los números de intervalo lo vamos a aproximar al impar más próximo. Entonces, en este caso, el impar más próximo, pues 9. Y acá le decimos aquí redondeo. Pero observen que aquí dice redondea impar. Entonces dice redondea un número positivo hacia arriba y un número negativo hacia abajo hasta el próximo entero impar. Entonces vamos a redondear esta casilla al impar. Y ahí nos da 9. Entonces quiere decir que ya sabemos cuántos intervalos vamos a hacer. Vamos a hacer 9 intervalos. Ahora, después, el paso 3 es calcular la amplitud. Entonces, la amplitud, dice, es la misma para todos los intervalos, va a ser el tamaño, desde dónde hasta dónde va cada intervalo, y se calcula dividiendo el rango dividido en el número de intervalos. Se calcula haciendo esa división. Entonces decimos, la amplitud es igual al rango, bueno, sí, al rango, dividido en el número de intervalos, que nos dio 9. Ya el número de intervalos aproximado. Esto da 7,75. Y este amplitud siempre tenemos que aproximarlo, pero hacia arriba. Siempre lo debemos de redondear hacia el número superior más cercano. O sea que si me da 7,1 o 7,2, no importa, yo lo redondeo hacia arriba. El redondeo hacia arriba, pues aquí Excel lo maneja como más. Redondeo un número hacia arriba, siempre. Entonces vamos a redondear hacia arriba este valor. Aquí dice que hay muy pocos argumentos. Número de decimales. Que con cuántos decimales quiero redondear ese. Entonces voy a redondear este número. Como yo lo que quiero es que la amplitud sea un número entero, pues le voy a decir que 0 decimales. Y lo redondeamos a 8. Bien. Ahora resulta que esa tabla, pues como le hemos aumentado un poco la amplitud y hemos aumentado el número de intervalos de acuerdo a las aproximaciones hechas, entonces vamos a buscar el límite superior para que nos quede entero. Digamos que una forma es hacer lo siguiente, es buscar el rango ampliado.
¿El rango ampliado qué es? Pues el rango ampliado es coger, digamos, todos los valores que van a aparecer en la tabla. Y para nosotros significa multiplicar el número de intervalos, significa multiplicar el número de intervalos, que está acá, por la amplitud, por la amplitud, aquí. Rango ampliado es intervalos por la amplitud. Observemos que con respecto al rango original, que era 69, prácticamente 70, se ha ampliado a 72. Esto con el fin de que los límites de los intervalos sean números enteros. Entonces, ese rango ampliado que es 72, yo voy a mirar en cuánto se me aumentó con respecto al original. Y yo digo, el rango ampliado le voy a restar el rango original. Y lo que tenemos aquí es que se aumentó en 2,18. Es decir, que si yo pusiera el límite inferior, el primer límite inferior tendría que ser el dato más pequeñito, que en este caso es 50. Y el último, el límite superior, aquí vamos a decir, voy a poner un ejemplo, no voy a poner un ejemplo aquí. eh, Esto, la idea es que nos vayan a la amplitud, me dice de cuánto en cuánto es cada intervalo, entonces como es 8, entonces es desde 50 hasta 58, desde 58 hasta 64 y así sucesivamente. La idea es que el último valor sea precisamente el dato más grande, que debería ser algo así como 120. Pero como hemos aumentado en dos unidades, 2,18, pues conviene hacer una diferencia, partir esa diferencia para que el límite mínimo se corra y no nos quede esa diferencia en el último intervalo nada más, porque esto es agregado. Entonces yo no quiero agregarlo en el último intervalo, sino que quiero agregar un pedacito aquí en la parte de abajo y un pedacito aquí en la parte de arriba. Entonces para eso dividimos esa diferencia entre dos y digamos que aquí yo lo voy a aproximar a un entero. Es un redondeo normal. Ah, 2. Y aquí entonces el límite inferior, ¿qué va a hacer? Vamos a coger el valor mínimo y le voy a restar la mitad de la diferencia, que en este caso es 2, 49. Entonces como ya tengo 49, vamos a empezar desde acá. Límite inferior, empezamos desde ahí, 49, ya tengo el límite inferior, es 49. El límite superior, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser el límite inferior sumándole la amplitud que hemos calculado, pero la amplitud redondeada, que en este caso es 8. Listo. Ese es el primer intervalo. Quiere decir que el primer intervalo son todos aquellos números que estén entre 49 y 57. El segundo intervalo va a ser desde ese límite superior, igualito, y aquí vamos a tomar lo mismo, la misma fórmula que tenemos aquí arriba. La vamos a arrastrar. Pero cuando yo la vaya a arrastrar, debo tener cuidado de que hay un número que está fijo en esta fórmula. ¿Y cuál es el número fijo? Pues que siempre tenemos que sumar la amplitud. O sea, es el que tengo al lado más la amplitud. Entonces, por eso le voy a poner F4 para fijarlo. Aquí ya lo puedo arrastrar. Entonces, ya vemos que si a 57 le sumo 8, da 65. Este lo arrastro para que baje aquí 65 y si a 65 le sumo 8, 73 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es arrastrar y aquí vamos a arrastrar y la idea es que esto debe llegar, debo de arrastrarlo únicamente al número de intervalos que hemos calculado. Hemos dicho que íbamos a tener, aquí dice número de intervalos 9. Solamente vamos a tener 9 intervalos. Hasta acá. O sea que este ya me sobra. Si nos damos cuenta, en el intervalo 9, el intervalo superior debe estar muy cercano al valor máximo, que en este caso es 119, o sea que me quedó 120. Eh, y bueno, ahí digamos que empezamos a la construcción de la tabla de frecuencias. En la plataforma van a encontrar un video en donde pueden seguir este ejemplo. ¿Sí? Yo ya por hora, por tiempo, por no excederme más, entonces vamos a continuarlo la próxima semana. No sé qué me iban a preguntar por acá. ¿El taller 2?
Yo les voy a subir algo más específico para que no quede así como el primero como tan extenso. Entonces les voy a subir digamos que a modo de instrucción, porque quiero que manejemos algo en el formulario de Google, como para crear unos datos. Sí, todavía no. Sí, bueno, bueno, hágale pues. Entonces, ahí les dejo, dígame Carlos. Sí, yo les voy a guardar este video y se los pongo en plataforma para que por lo menos, ¿cuál va a ser el ejercicio que ustedes pueden practicar? Construir los datos aleatorios, que fue lo que hicimos acá, construir los datos y construir los intervalos. Digamos que esa es la primera parte. Ya después de que tengamos los intervalos, de aquí en adelante la tabla que vamos a hacer es la misma que ustedes ya conocen. Entonces, la diferencia en este ejercicio es que la construcción de los intervalos, eso es lo que va a cambiar. Entonces yo les subo el video, igual quien no entienda, pues ya la próxima semana me preguntan y si es necesario, pues aclaramos nuevamente las dudas que queden. ¿Listo?